Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi colaboración para Sin Censura acerca de la Corte. No le hace, viene el plan C. Que nadie se haga el sorprendido. Como era de esperarse, en la Corte se terminó de definir el resto del plan B y 9 votos contra 2 avalaron que no era constitucional lo aprobado por mayoría legislativa porque hubo una minoría que se quejó de no haber ganado. Y por eso le pidió a otra minoría, aún más pequeña, que declarara que la voz del pueblo no es importante. En suma, que la democracia tiene que seguir siendo una simulación tal y como la construyeron el PRI y el PAN desde que tomaron en sus garras el destino de nuestra patria. A estas alturas ya no nos decepcionan. Es más, ni siquiera nos produce enojo ver cómo hacen los manejos quirúrgicamente impecables para evitar que los jodidos sigamos teniendo el control de eso que se llama soberanía y que se mezcla inevitablemente con otro concepto odioso para ellos, democracia. Y es que como ya es costumbre, no toleran que haya un poder más grande que el que ellos ostentan sin necesidad de que alguien se los otorgue o peor, se los reconozca. En la primera sesión de 8 de mayo, el Pleno aprobó la dispensa elaborada por el ministro Lainez con que exculpaban a los diputados de oposición por no haber hecho su trabajo de legislar y al incurrir en graves violaciones al proceso legislativo, dado que el Plan A, ampliamente discutido desde abril y hasta diciembre de 2022, se refería a una reforma constitucional en materia electoral que tenía, como recordamos, varios avances a favor de los ciudadanos, entre otros, una reestructura a la actual forma de elección de los legisladores de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores, la revisión del trabajo en los OPLES para evitar duplicidad con lo que hace el INE, ampliaba el voto electrónico y el voto de mexicanos en el exterior con matrícula consular y transformaba el dispendio acostumbrado del INE en un gasto bien planificado y revisado por la Cámara de Diputados, entre muchas otras. Pero como los disque legisladores de la oposición están empeñados en no legislar por su ilegal moratoria constitucional, desde la discusión de la reforma eléctrica, se negaron a discutir y aprobar ese plan A. Entonces se presentó el que ahora conocemos como Plan B y que difiere en que las leyes secundarias sufrirían dichas modificaciones, que también, resumidamente, consisten en reestructurar al Instituto Electoral, la revisión de los puestos de trabajo, los topes salariales apegados a lo autorizado por la Constitución para el presidente, revisar las funciones del INE frente a los OPLES, la revisión de los excesos en pago de publicidad por los partidos en campañas de los estados, revisar el catálogo de actos de precampaña y campaña, no condicionar los derechos político-electorales de la ciudadanía a más requisitos que los constitucionales, revisar que el INE y los OPLES hicieran mejor trabajo de difusión sobre los derechos político-electorales de la ciudadanía, profundizar en temas de consulta popular, regular los requisitos para candidatos y trabajo en los institutos, entre otros, que es evidente que eran un paso adelante en las prerrogativas para los votantes. Y la regulación administrativa de un aparato oneroso y con resultados poco confiables en la mayoría de las veces, a no ser por el trabajo honorable e impecable de los ciudadanos el día de la jornada electoral. Ajá, y después de aprobar y sancionar estas reformas con la mayoría relativa que permite la Constitución, las bancadas, que no sirven más que para gritar y cobrar, acudieron a hacer valer un derecho que han demostrado que no tienen, porque, repito, ellos decidieron no discutir nada e ir ante la Corte para que en una fiesta antidemócrata 9 de 11 ministros dijeran que los desamparados macprianredistas no tuvieron oportunidad de conocer el contenido de las leyes que habían sido aprobadas y por ello no se llevó a cabo un auténtico procedimiento legislativo de orden constitucional. El conjunto de vicios y yerros en la función legislativa son de tal magnitud que acarrean como consecuencia lo que yo llamaría
una perversión de las reglas democráticas. Avalar un proceso legislativo con estos rasgos equivaldría a asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, lo que me parece inadmisible. Palabras textuales de Luis María Aguilar, ministro de la Corte. Yo vuelvo a preguntar, ¿de verdad? Aunque hubieran discutido, ¿los opositores habrían votado a favor de esos cambios legales? Obviamente no, porque su misión no es legislar, sino oponerse a todo sin límite y ni siquiera porque con ello desprotegen a sus propios electores. Los ministros de la Corte concluyeron que lo que se violó fue la forma, porque no fueron capaces de enfrentarse al contenido para deliberar justamente si esas reformas se oponían a la Constitución, que es a fin de cuentas el motivo de una acción de inconstitucionalidad, tratando de engañar al pueblo con el cuentito de que la mala actuación del Congreso derivó en que se aprobara una reforma sin que hubiera deliberación en las fuerzas políticas representadas y sin que éstas conocieran el contenido de lo que avalaron. Según ellos, ese es el motivo de esa decisión antidemocrática. Y la tornafiesta de ayer, 22 de junio, pues terminó por concluir que todos los meses de discusión y parlamento abierto sobre el mismo tópico, la reforma electoral, no fueron tiempo suficiente para que los parlamentarios pudieran deshacerse de su tosudez y comprendieran que las leyes requieren de una progresividad en los derechos de los ciudadanos a quienes se dirigen y nuevamente con esa micro minoría de 9 votaron por completo el cuerpo legal reformado en materia electoral para ser vetado. Conclusión, para las elecciones de 2024 tenemos que seguir jugando con las mismas reglas del juego. Nuestra misión, el plan C, tendrá varias acciones. Primero, vigilar que los pasos que haya que seguir en la contienda electoral sean respetados por nuestros candidatos, por el partido de nuestra elección, pero también por la oposición, para que el INE haga un trabajo de calidad. Ya están empezando, por cierto, los ataques contra la presidenta Tadei, acusándola de incapacidad de organizarse por no haber nombrado aún al reemplazo de Edmundo Jacobo, sin confesar que no se lo han permitido. Y en segunda, pues recordar que tenemos que ganar una mayoría legislativa en 2024, precisamente para que el presidente López Obrador pueda elaborar una nueva propuesta de reforma electoral, enviarla al Congreso para que el primer día de sesiones de la nueva legislatura se liste para discusión y que nuestros nuevos diputados den trámite para aprobación de la reforma en beneficio nuestro. Ah, y como colofón, nos urge que en el Poder Judicial haya operadores jurídicos que no imaginen que son autónomos del pueblo, que pueden hacer y deshacer sin mayores consecuencias que los posibles jaloncitos de greñas que les pueda dar el Consejo de la Judicatura, que no son miembros de una élite que no dependen del poder soberano de los ciudadanos y que nosotros somos los que gozamos o no de la justicia cuando nos enfrentamos a sus abogados machuchones, que merecemos ser parte de la elección de los mejores perfiles que emerjan, eso sí, de una carrera judicial sólida, pero también que nos aseguren que no hay hijos, novias, sobrinos, amantes o ahijados de jueces en intercambio de sede jurisdiccional como pago de favores con nombramientos que desplacen a los verdaderos merecedores de ascensos meritorios. De ahí que para el siguiente capítulo de la 4T tendremos que exigir que se diseñe una reforma judicial de calidad que no quede en un cedillazo que ponga a ministros a modo. Ya no necesitamos personas serviles a un régimen. Lo que México debe tener es una corte que no se deje corromper, que no aplique el derecho según la necesidad de grupos de presión
y que se aboque a la justicia como única razón de existencia del Poder Judicial. Muchas gracias y hasta la próxima.